Noticias de Bolivia de hoy 7 de octubre. Keiko Fujimori se reunió con Carolina Rivera y envió su respaldo para Áñez. La peruana Keiko Fujimori, líder opositora, se ha reunido en Lima con Carolina Rivera, hija de la exmandataria constitucional de Bolivia, Yanine Áñez, para hacerle llegar su apoyo a la expresidente, condenada injustamente a 10 años de prisión por el inventado caso Golpe de Estado. En una publicación, la opositora peruana ha trasladado su solidaridad con Áñez y su familia y ha compartido una fotografía en la que hace entrega de un crucifijo a Rivera, quien aseguró que llegará a las manos de su madre. Asimismo, Carolina ha empleado la misma vía para indicar que transmitirá a Áñez las palabras de apoyo de Fujimori. Rivera se encuentra estos días en Lima, una visita que se produce en fechas en las que el hermano país acoge la 52ª Asamblea General de la OEA, una cita que la hija de Áñez ha aprovechado para dar a conocer la situación que atraviesa su madre y el resto de presos políticos de Bolivia. La exmandataria, en prisión preventiva desde marzo de 2021, está acusada en el marco de lo acontecido en noviembre de 2019, cuando el entonces presidente Evo Morales huyó del país abandonando el cargo. 2 días después, la propia Áñez, entonces senadora, asumió la presidencia de Bolivia por sucesión constitucional. Bienvenidos. Noticias de Bolivia de hoy. Ha existido en este caso ejecuciones extrajudiciales, torturas en el Hotel Las Américas, y en ese contexto pues se tendría que realizar el juicio de responsabilidades a Evo Morales porque él ha realizado la orden correspondiente. Entonces en ese contexto el gobierno debería propiciar también ese juicio de responsabilidades. Nosotros como comunidad ciudadana estamos gestionando para realizar el juicio de responsabilidades, pero sin duda ante esta extorsión que le está realizando continuamente Evo Morales a Luis Arce, el gobierno de Luis Arce ya debería tomar medidas. Veamos las posturas tanto de oficialismo como de oposición a propósito del Censo Nacional de Población y Vivienda. Nadie cede. A 5 días de la fecha pactada para una reunión técnica entre el Gobierno Nacional y el Comité Interinstitucional de Santa Cruz, las posturas continúan siendo las mismas y cada vez está más lejana la posibilidad de un acercamiento. La oposición reiteró que la única chance de poder dialogar será cuando el gobierno abrogue el decreto supremo que establece la fecha del censo para el 2024. En este caso no es la decisión de Rómulo Calvo, no es la decisión de Vicente Cuellar, sino la decisión del Cabildo y que hay que respetarla y ojalá que el gobierno pueda en esa tarea de reflexionar que está en este momento, de que pueda abrogar este decreto, sentarse a dialogar y ver cómo podemos coadyuvar para que este censo se realice el 2023. Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados señaló que Santa Cruz se corrió a un debate técnico y que sus argumentos solo son políticos. Y por eso es que, inclusive hasta de un debate se tuvieron que correr cobardemente primero haciendo un desafío público y ustedes saben perfectamente. Por eso acá está claro, ellos no tienen argumentos técnicos, pero sí tienen argumentos políticos para generar la convulsión, para generar el malestar en el departamento de Santa Cruz. Un ampliado que se desarrolló del movimiento al socialismo, pero sin la presencia de Luis Arce y de David Choquehuanca. Este ampliado tiene 15 determinaciones. Veamos. Un sector del MAS continúa generando dificultades a la gestión del presidente del Estado, Luis Arce, cuando el ampliado de Cochabamba tomó la determinación de exigir al primer mandatario el alejamiento de 2 ministros de su gabinete y del presidente del ABC. El ampliado del MAS, donde no estuvieron presentes los máximos dirigentes de organizaciones sociales como la CESUTCB y de los interculturales, ha pedido la renuncia del ministro de Gobierno Eduardo del Castillo y del ministro de Justicia Iván Lima, con quienes el jefe del MAS, Evo Morales, ha tenido grandes diferencias políticas y de manejo de gestión. Está pidiendo que para buena gestión del hermano presidente, gestión pública para el bien de su persona, de su familia, del MAS y PCP de Bolivia, que aleje a Iván Lima y del Castillo. Esto de justicia. Y Eduardo del Castillo, ¿qué dice? No gobernamos para un partido. Entonces está gobernando para minorías, como en tiempos neoliberales, según la opinión de los 2 ministros. El MAS y PCP es mayoría. El ampliado además resolvió invitar al presidente del Estado, Luis Arce, así como al vicepresidente David Choquehuanca, a una reunión en la que buscan abordar temas internos, además de efectuar una lectura política para hacer frente a la derecha del país.
dice el documento. Y parlamentarios del oficialismo señalan que el cambio de ministros es atribución privativa del presidente del Estado, pero en la oposición hay críticas por las diferentes denuncias que pesan sobre algunos miembros que acompañan al gabinete de Arce. En la asamblea del Movimiento al Socialismo de este jueves se determinó censurar a 2 ministros de Estado, el de Gobierno como el de Justicia, como también al presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras. Las conclusiones determinaron que estas autoridades deben ser alejadas de sus cargos. Asambleístas de oficialismo mencionan que solo son recomendaciones y que Luis Arce es quien decide en el futuro de su gabinete. Yo creo que, como le digo, no vamos a entrar mucho en detalle. Es decisión de nuestro hermano presidente Lucho Arce, ¿no? Si bien se ha rodeado con gente de confianza, él toma decisiones de cambiar o no cambiar de los ministros o algunos directores. Por lo tanto, hasta nosotros habíamos pedido cambio anteriormente al ministro de Justicia, pero yo creo que es decisión de nuestro presidente. Como ex dirigente departamental de interculturales, bueno, siempre han pedido las organizaciones sociales cambio. Ya estamos hablando de anterior gestión, pero nunca ha sido su caso. Pero ahora también, yo creo que de la misma manera el instrumento político está pidiendo cambio de los 3 ministros. Eso es decisión de nuestro hermano presidente Lucho. Por su parte, en la oposición analizan la situación y mencionan que Arce debe mantener a su gabinete y dejar claro que quien decide es el presidente del Estado y no Morales. Bueno, claramente se ha podido observar que acá Evo Morales, en su ampliado, de ser fraudulento pasó a ser extorsionador. Está extorsionando al presidente Luis Arce. Le está diciendo subliminalmente que si no destituye a los ministros de Gobierno y de Justicia, él va a movilizar a todo el Chapar en contra del gobierno de Luis Arce. Claramente Evo Morales está extorsionando al presidente Luis Arce y esto ocurre porque el presidente es duro con el pueblo, pero es muy blandengue con Evo Morales. Y es tiempo que el presidente Luis Arce pues se ponga fuerte. Luis Arce pues tiene la tuición de ratificar o cambiar. Opositores coinciden que Arce es duro con el pueblo boliviano, pero blando con Evo Morales. Y mientras tanto, desde el oficialismo defienden las declaraciones del ministro de Justicia, Iván Lira. Escuchemos. Pero en este momento queda totalmente descartado que exista un anuncio o alguna postura o alguna autoridad del órgano ejecutivo que haya siquiera sugerido la posibilidad de un juicio de responsabilidades, con lo cual la respuesta es clara y contundente de parte del Gobierno Nacional. No hay ninguna intención de iniciar ningún juicio de responsabilidades, con lo cual los compañeros pueden estar tranquilos. Estas declaraciones provocaron distintas repercusiones en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Parlamentarios del Movimiento al Socialismo sostienen que no existen pruebas y por ende no puede existir un juicio de responsabilidades contra el expresidente Evo Morales. Bueno, cuando no hay evidencias o cuando no hay pruebas contundentes, elementos, por supuesto que no. No existen evidencias. ¿Por qué iniciar un juicio? Sabemos que hay ataques desde todo punto de vista, principalmente de la oposición. En la oposición critican las palabras de Iván Lima, ministro de Justicia, y consideran que Evo Morales declaró que él ordenó la matanza en el Hotel Las Américas. Por ello, buscarán que el juicio de responsabilidades sea una realidad. Ha existido, en este caso, ejecuciones extrajudiciales, torturas en el Hotel Las Américas, y en ese contexto, pues, se tendría que realizar el juicio de responsabilidades a Evo Morales, porque él ha realizado la orden correspondiente. Entonces, en ese contexto, el gobierno debería propiciar también ese juicio de responsabilidades. Nosotros, como comunidad ciudadana, estamos gestionando para realizar el juicio de responsabilidades, pero sin duda, ante esta extorsión que le está realizando continuamente Evo Morales a Luis Arce, el gobierno de Luis Arce ya debería tomar medidas. En la oposición consideran que el presidente del Estado es muy blando con Evo Morales, a pesar que el expresidente está buscando desestabilizar el actual gobierno. Noticias de Bolivia de hoy.